envió a su Hijo Cristo. Él es la luz, paz y perdón. Sufrió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. No temo al mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que Él es mi futuro. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Yo sé que un día el río cruzaré contra el dolor, batallaré, pero es mejor la dulce calma que el Rey glorioso puede dar, pues vivo está, porque Él vive. No temo al mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que Él es mi futuro. La vida vale más y más si es por Él, porque Él vive. No temo al mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que es mi futuro. La vida vale más y más si es por Él. La vida vale más y más si es por Él. Y hermano, que el Señor le bendiga. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. En verdad, Dios es bueno. Cada vez que alguien te diga que Dios es bueno, ponle un poco más. ¡Buenísimo! ¡Dios es bueno! ¡Dios es bueno! Dios es bueno, buenísimo. Aleluya. Existe un lugar muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo me invita a morar. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre
hay morada para ti. Él dijo, no temas, no vivas turbado, pues donde yo more, allí tú conmigo también vivirás. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Mi paz yo os dejo, es la paz de todo, y no como el mundo, cual anda sin rumbo, es la paz de Dios. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Y si yo me fuere a preparar todo, volveré de nuevo para que conmigo vosotros estén. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Gloria a Dios. Aleluya. Estoy agradecida del Señor. Primer libro de Crónicas, el capítulo 19. Pero yo escuchando al hermano Porfirio, pues yo no estaba tan perdido, hermano. Él tenía 30 años que no encontraba el camino. Y yo no tenía tanto. Vamos a leer un solo verso de trampolín. Y va a ser el versículo número 13. Primero de Crónicas, capítulo número 19. El versículo número 13 vamos a leer. Como ya estamos más o menos ubicados en el contexto, pues ahora las explicaciones serán quizás menos. Primero de Crónicas, capítulo número 19, versículo número 13. Exactamente. Esta es la palabra de Dios, hermano. Estas son palabras dichas por Joab, el general de Saúl. Debo confesar que Joab no es santo de mi devoción, porque Joab mató a Abner, y yo tengo el hijo mayor mío, se llama Abner. Y Joab mató a Amasa, otro general. Es el único general en la Biblia que mató 2 generales. Lo mató en tiempo de paz, o sea, lo mató a traición. Sin embargo, hay que reconocer aquí que Joab, en este momento histórico, en ese momento que él está viviendo, dice algo, y el cronista lo registra, dice algo que el cronista quiere que su audiencia, que está trabajando para reconstruir la ciudad, o sea, está levantando un proyecto nuevo. Él quiere que esa nueva generación que ha comenzado la reconstrucción, oigan esas palabras.
Y precisamente a mí me gustaría también meditar en ellas en esta tarde y tener esa exhortación de que nos esforcemos por el pueblo de Dios. Y ahí dice, 1 de Crónica 19, versículo 13, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Vamos a leerlo todo, hermano, a la cuenta de 3, al pasito, ¿verdad? 1, 2 y 3. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Padre, gracias. Estamos aquí para ser hombres y mujeres esforzados. Esforzados no por un proyecto personal, sino esforzados por nuestro pueblo y por las ciudades en las que el reino de Dios se manifiesta como un hecho, como una realidad. Estamos en tus manos, pedimos que tú nos guíes, nos ayudes. Por Jesucristo queremos pedirlo y por Él te damos gracias. Amén. Esta sección, hermanos, que te va a terminar por allá, por el capítulo número 21, es una sección en la que el cronista va mostrando una promesa que Dios le había hecho a David. En el capítulo número 17, si usted da un saltito conmigo allá al capítulo número 17, en el versículo número 10, dice, capítulo 17, versículo número 10, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel. Dios no le había pedido templo, eso es cuando Dios le prohíbe a David que haga el templo. Pero mire esa frase que sigue, dice el texto, mas humillaré a todos tus enemigos. Dios le hace esa promesa a David cuando Dios le hace una negación a David. David quiere construir el templo y Dios le niega a David construir el templo por una razón que va a salir más adelante en el capítulo número 22. Va a salir más adelante, capítulo 22. David fue un hombre de guerra y Dios le dice, la persona que va a construir el templo va a ser un hombre de paz. Y David entonces interpreta y se sabe que quien iba a construir el templo no era él, sino su hijo Salomón, que dicho sea de paso, el nombre Salomón precisamente significa pacífico, de Shalom, donde viene el origen de la palabra Salomón, o Shalomón, si usted quisiera decirlo así. Entonces David no recibe la bendición o no cumple su deseo de construir el templo, pero Dios le dice, de todos modos, yo voy a humillar a todos tus enemigos. Y esa sección, el capítulo número 18, comienza precisamente a mostrar el cumplimiento de esa promesa. Mire versículo número 1 del capítulo número 18, dice el texto. Capítulo número 1, capítulo 18, versículo número 1. Ahora sí, capítulo 18, el versículo número 1. Dice el texto, después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló. Entonces Dios está cumpliendo esa promesa que le dijo, voy a humillar a todos tus enemigos. En el capítulo 18, en el versículo número 6, termina diciendo esta frase, capítulo número 18, versículo 6. Dice el versículo 6, y puso David guarnición en Siria y en Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, y trayéndole presente, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Versículo final, el versículo 13 de ese mismo capítulo 18, versículo número 13 dice, y puso guarnición también en Edom, o sea, un cuartel allá, una base en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Esa porción, esas escenas están precisamente presentando que Dios está cumpliendo la promesa de que iba a humillar a los enemigos de David. Si usted da un saltito conmigo ahora, el capítulo 20, versículo número 4, usted entonces termina de comprobar esto que acabamos de decir. Dice el versículo número 4, después de esto aconteció que se levantó guerra en Gerar contra los filisteos, y Sibecai, Husatita, mató a Sipai,
de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Entonces, aquí el texto está diciendo que los enemigos de la persona que Dios ha señalado para el cumplimiento de sus planes y para el avance de sus planes son humillados. Esa es una verdad de las Sagradas Escrituras que se va a cumplir a través de la historia humana. Y eso va a ser así independientemente de que usted vea que el reino de Dios es un reino que se maneja o que avanza sobre la base de pequeños pasos. Y nosotros aquí lo notamos precisamente por el hecho de la idea que quiere comunicar el cronista a los hombres y a las mujeres de su tiempo de que ellos tienen que esforzarse independientemente de la oposición, independientemente de los grandes peligros que tengan que enfrentar. Tienen que esforzarse. Y yo diría, pero aquí dice que era Dios que le daba la victoria a David donde quiera que iba. Cierto, pero eso no implica que usted tenga que ser un vago. Y la razón también está en el capítulo número 20. Si usted va al capítulo número 20, da otro saltito allá, se va a dar cuenta del versículo número 5 en adelante, que la guerra es continua. Uno dice, pero ven acá, esta gente no se cansan de pelear, siempre hay que estar en guerra, siempre hay que estar en guerra. Mientras estemos aquí, hermano, en este mundo no hay tregua. Pero espérate, mundo de mentira. Dame una tregua, no hay tregua. Satanás, tú no te cansas de perseguirme y de acecharme. Que el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Cuándo es que tú vas a dejar de acechar para devorar? No, no existe. Y el pecado que mora en nosotros a un remanente, porque yo no sé si usted se ha dado cuenta que todavía usted no está en el cielo. Y mientras nosotros estemos aquí, luchamos contra nuestra falta de dominio propio, ese deseo y ese afán del pecado de arrastrarnos a lo irracional. El pecado es irracional. David lo reconoce en el capítulo número 21, cuando él comete un pecado y se da cuenta que ha actuado contra la voluntad de Dios, que ha actuado contra los propósitos de Dios. Si usted, por ejemplo, va ahí al capítulo número 21, en el versículo número 8, cuando David ha faltado a Dios, dice David, y esta es una manera interesante de definir el pecado, dice el versículo número 8 del capítulo 21, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy... Usted ve, Dios tiene que andar dándole la patilla de las Sagradas Escrituras a usted a cada rato para que usted no se ponga loco. Entonces Dios aquí está diciéndonos a nosotros, cuando usted abandona a Dios y pone en práctica su propia opinión, su propio deseo, usted se vuelve un loco. He actuado locamente. Porque ¿qué es la demencia? Usted pierde la armonía con la realidad. Simple y llanamente. Ahora, usted sabe qué es lo que define la realidad de manera exacta. La verdad. Lo que define la realidad es Dios. Porque la realidad misma nace de Dios, porque Dios es el único ser absoluto. Por tanto, solamente Dios puede ver todos los elementos. Usted y yo somos dos criaturas. Y podemos ver aspectos de las cosas y captar aspectos de la cosa, pero solo Dios puede tener una opinión absoluta de todo. Por eso es Dios. Y cuando Dios dice es rojo, es rojo. Y el resto que opinó de ahí, está loco. O sea, porque la palabra de Dios es que define la realidad. Y nosotros vemos eso continuamente. O sea, si Dios dice, es hombre. Si Dios dice, es mujer. ¿Qué pasó ahora? Abrimos esa puerta a la identidad líquida. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Vamos en qué? El otro día vi uno que era caracol y tenía todo el tránsito parado allá atrás y cruzando la calle. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Locura.
Porque si usted no define su realidad desde el punto de la Sagrada Escritura, es demencia. Entonces, hermanos, aquí cuando el texto nos dice, hay que esforzarse por el pueblo, ¿qué es lo que Joá está diciendo? Y esto para nosotros es interesante y tenemos que saberlo, hermano. Un evangélico que no se esfuerza es una contradicción de término. Para los que hemos sido católicos y nos queda todavía nuestra esquinita, usted sabe que dentro de los 7 pecados capitales está la pereza. Ah, usted oye otra católica ahí. Que sí, dijo duro. Es así. Entonces la pereza está dentro de esos pecados capitales. Un evangélico que no se esfuerza es una contradicción de términos. Eso es como que usted diga, ay, qué azúcar más amarga. ¿Qué sabe más dulce? No puedo ir por la profundidad del silencio. ¿Sí? Entonces es una contradicción. O sea, él es un evangélico, pero él no se esfuerza. De hecho, por ahí andan algunos que dicen por ahí que nosotros fuimos los culpables, que no inventamos el capitalismo, porque eso fue allá en la mentalidad de los ingleses y compañía por eso en Europa. Desde que llegó el cristianismo, se inventó el capitalismo, porque los evangélicos no están quietos, tienen que estar produciendo. Porque Dios le dice, esfuércese. No espere que le lleven. Cuando el evangélico se cayó la mata ahí, que hay que esperar que la mata se seque ahí, para después quitarla. No le venga rebanada. ¿Quién? El hermano Luis. Usted asa puerco. Venga que le tenemos una mata aquí. Ya está lista la mata y en la casa está resuelto el problema. Entonces Dios nos llama a esforzarnos. Ahora note que Dios espera que el esfuerzo sea un valor. Mire cómo Joab se lo dice a su hermano aquí. Él se lo va a decir a su hermano Abisai. Dicho sea de paso, estos 2 muchachos son sobrinos de David. Son hijos de Sarvia. Sarvia es hermana de David. Estos muchachos son fieras. Parece que ser familia de David era como el hermano que dijo que toditos cantaban y que no le daba palo a una tambora, le estaba dando palo a una cosa. Bueno, pues parece que en el caso de David era así. Parece que no era una nalgada que le daban cuando nacían. Parece que era como una espada que le daban. ¡Pum! Para que comenzaran a gritar. Entonces él le dice a su hermano, esfuérzate. Él está diciendo, estamos esperando que cada uno aquí se esfuerce porque estamos en una batalla, en un conflicto, en una lucha. Se espera que haya esfuerzo, que estemos activos. El capítulo número 20 nos dice, que era también lo que iba a señalarle ahorita, versículo número 13 en adelante del capítulo 20, dice que volvió a levantarse la guerra contra los filisteos. Y dice, pero ven acá, no se cansaban de perder. Y el Natán, hijo de Jair, mató a Lebni, hermano de Goliat, geteo, cuya lanza era como rodillo de telar. Y uno se pregunta, pero ven acá, en el ejército enemigo no hay enano. No nos mandan enano nunca. Bueno, tengo para decirle que no hay enano en el ejército enemigo. Mandan gigantes. Por eso, el esfuerzo, hermano, no hay esfuerzo si no hay resistencia. Si usted hace algo sin resistencia, eso no es esfuerzo. El esfuerzo siempre va a ser en el contexto de la resistencia. Por eso es que el cristiano que sabe que está en un contexto de guerra, tiene que esforzarse. Necesariamente. Y es interesante porque también el cronista, quizá más que Joab, pero el cronista en su intención, está colocando esto en el mismo pensamiento de Josué cuando Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Y él está diciendo aquí precisamente usando esa misma raíz, esfuérzate. Necesitamos esforzarnos para ver hecho realidad el proyecto de Dios. Eso es lo que él está diciendo, porque ¿cómo nosotros sabemos esto? Porque Joab, además del esfuerzo individual que él está pidiendo a su hermano, es un proyecto comunitario. Esto es importante para nosotros. Miren qué es lo que sigue después que él le dice esfuérzate. Él le dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo
y por nuestra ciudad, por las ciudades de nuestro Dios. ¿Qué le está diciendo aquí, hermano? ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Precisamente con la locura en la que estamos sumergidos. Bueno, yo me voy para mi comunidad, yo tengo mis locos allá, yo no sé lo de ustedes aquí. Pero uno de los problemas que tenemos es esa visión individual, que precisamente por lo que decíamos ahorita del caso de los muchachos, yo no quiero atacar a nadie, tampoco, los muchachos cuando yo de allá, los solteros de allá, que uno lo anima después que ya, mire, después que se han graduado y ya han hecho maestría y ya van haciendo de todo. ¿Y cuándo es que tú vas a ser papatría? Entonces, pero ya tienen de todo eso. Y gloria a Dios. Esos muchachos están listos para lo de todo. Pues yo me recuerdo cuando uno se casó, ¿qué teníamos? Hermano, vea, la cama, la estufa y papel de baño. Mana. La pata de dientes. Más nada. Y después el Señor ayudó. Claro que eso es otro tiempo. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos un individualismo tan cerrado. O sea, la comunidad no importa. E incluso eso afecta a la iglesia. O sea, yo sí creo en Dios, pero yo no tengo comunidad. ¿Y en qué Dios es que tú crees? Porque aquí Joab está diciendo, esforcémonos por nuestro pueblo. O sea, yo tengo pueblo, yo pertenezco a algo, yo soy de algo. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Que las personas piensan que su vida es un proyecto personal, que no tiene nadie que meterse. Ni los padres, ni la iglesia, ni la comunidad, ni nadie, porque ese proyecto es mío. Sin embargo, usted vive en una comunidad que se beneficia de esa comunidad, que recibe luz, que recibe agua, que recibe muchísimas otras cosas, que lo hacen otros, pero usted no tiene ninguna responsabilidad con esa comunidad. Entonces nosotros como iglesia somos cuerpo de Jesucristo. Y nosotros promovemos el reino de Dios en medio de esta lucha que nosotros estamos viviendo. Aquí, y usted puede leerlo en su casa, no tenemos tiempo para ver el capítulo completo, quizá con los detalles, pero aquí se dio un malentendido y comenzó una guerra y el ejército era demasiado grande. Los ejércitos invasores, porque era una coalición que había entrado de Siria y de otros lugares para atacar a la nación en este momento. No estamos hablando de lo que está sucediendo ahora, porque ahora mismo Israel le está tirando bombas Hezbollah a Siria. O sea que ellos están peleando desde allá hasta aquí y no terminan el pleito. Lo va a terminar Dios, Señor Jesucristo. Pero aquí en este caso, a lo que nos interesa a nosotros, tiene que ver con el hecho de saber, hermanos, que nosotros pertenecemos a un pueblo, a una comunidad. Y yo sí tengo que darle cuenta a mi comunidad. Yo sí tengo pastores a quien tengo que darle cuenta. Y tengo una asamblea a quien tengo que darle cuenta. Yo no puedo decir, no, aquí en mi vida no se meta nadie, ni la iglesia, ni nadie. Sí, es que se tienen que meter. No, es que tienen que meterse. Porque yo pertenezco a esa asamblea. Y el proyecto de la vida cristiana es un proyecto comunitario. Nadie crece solo. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Esa mentira, si usted la cree, va rumbo a la caída. Cada vez que perdemos a una persona en la comunidad porque comienza a pensar que su proyecto de vida es un proyecto individual, va rumbo a la desgracia. La vida cristiana es un proyecto de los unos a los otros. Si usted lee eso en el Nuevo Testamento, animaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. ¿Usted sabe por qué eso es así? Porque los enemigos son formidables. Y un día yo voy a necesitar que alguien me tope por los hombros y me diga, ¿tú sabes que tú estás bajando la marcha? Yo no me doy cuenta que la estoy bajando. Exactamente. Ay del solo. Entonces Dios me dice, tú necesitas a gente que vayan al lado tuyo, porque si no tú te vas a descarriar. Ahorita comienza tú a justificar una maña de esa que tú tienes y a decir que eso está bien y que eso está bien, hasta que un hermano te ve y te dice, hermano, eso no está bien. Porque lo que la palabra de Dios dice es esto. Entonces usted enderécese, porque se va a dar un estrellón feo. Entonces necesitamos la comunidad. Cuando le dice, esfuérzate y esforcémonos por un proyecto que es más grande que nosotros mismos. Eso es lo que le está diciendo. Nosotros estudiamos para servir.
Yo quisiera tener todos los cuartos del mundo. Yo quisiera tener todos los cuartos del mundo. Hay gente que vive predicando contra el evangelio de la prosperidad y todas las cosas. Si usted no quiere el dinero suyo, yo le mando una cuentica mía, usted me lo deposita. Pero yo quisiera tener todos los cuartos del mundo para ayudar a la mayor cantidad de gente. Lícito. Pero cuando yo pienso que tener dinero tiene que ver conmigo, con mis vacaciones, con mi disfrute, bien, gloria a Dios, pero que nada más tiene que ver con eso, usted está perdido. Aunque usted tenga todos los millones del mundo, usted va a querer quitarle los 2 pesos al pobre. Porque su visión de vida es una visión de adoración fuera de Dios. Entonces, esforcémonos por nuestro pueblo. Aquí está diciendo el Joab a su hermano. Y por las ciudades de nuestro Dios. Y uno dice, ¿por qué él dice las ciudades de nuestro Dios? Si él está usando un sinónimo, en este caso, 2 frases que está diciendo lo mismo. O sea, si él está diciendo, por ejemplo, esfuérzate y esforcémonos, y las otras 2 líneas son sinónimas, o sea, por las ciudades de nuestro Dios, o por nuestro pueblo, y luego, y las ciudades de nuestro Dios son equivalentes, o sea, si nuestro pueblo y la ciudad de nuestro Dios significa lo mismo, entonces él está usando una sola frase, porque es muy difícil que él esté diciendo que nuestro pueblo y las ciudades de nuestro Dios son 2 cosas diferentes, a menos que estuviera pensando en las ciudades de los levitas, porque los levitas no tenían herencia. Pero lo que probablemente él está diciendo, esforcémonos por nuestro pueblo donde vivimos, que son las ciudades de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué eso es importante? Es importante, hermano, por los valores que se representaban. O sea, ¿qué iba a pasar si el ejército que está dirigiendo Joab pierde? ¿Usted recuerda lo que pasó con Saúl? Le cortaron la cabeza y llevaron la cabeza de Saúl a los ídolos de los filisteos. Entonces lo que está en juego ahí es los valores del reino, los valores del bien. Es una lucha de la verdad contra la mentira. Lo que Joab está diciendo, si perdemos, estamos quedando bajo las tinieblas, la triste realidad de que las tinieblas van a gobernar este pedazo. Y él está diciendo, vámonos a esforzar por las ciudades de Dios. ¿Y cuál era la implicación? El rey de Dios establecido, el templo de Dios iba a ser construido y la ciudad de Dios iba a ser gobernada por la ley de Dios, por la justicia de Dios, que es también lo que el cronista nos quiere dejar dicho, capítulo número 18, versículo número 14. En el capítulo 18, el versículo 14, el texto dice, reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. ¿Usted sabe qué era lo que implicaba perder? Que la injusticia dominara el pedazo. Oh, pero usted imagínese que el culto a Dagón, el culto a Baal, se sacrificaban niños. O sea, usted dice, pero ¿cómo va a ser? Trate de imaginarse el proceso. El bebé estaba vivo y los tambores, y el muchachito era así lanzado entre el fuego. Criminales. Sí, pero es que donde triunfa la injusticia será eso. Ay, pero qué cruel esa gente. Sí, pero donde triunfa la injusticia, nosotros ponemos, no, lo que pasa es que ya eso habían nacido. Nosotros tenemos que liquidar lo que no han nacido. Y comenzamos primero con 1 mes, y después con 2 meses, y después con 3 meses. No, otra vez. Como el derecho es el mismo, 5 meses. Y luego 9 meses. Es más, nació con un ojito más chiquito que otro, tampoco lo quiero. Imagínese usted aquí el liquidado que hubiese habido, si es midiéndole nosotros los ojos y las cejas, a ver si están del mismo tamaño. Pero eso es lo que él está diciendo, tenemos que esforzarnos por el reino de Dios. ¿Por qué? Para establecer en nuestras ciudades la justicia. Hermanos, y cada vez que luchamos por el bien, hay oposición. Ahora, ¿qué termina el versículo diciendo? Capítulo 19, versículo número 13. Y esto es interesante, muy interesante, porque libera a Dios de quedar atado.
y libera nuestra conciencia también de pensar que nosotros podemos obligar a Dios a algo. Dice Joab, vuelvo a decir, Joab no es santo de mi devoción. Yo comparo a Joab con Pedro Santana. Ya usted sabe que Balaguer llevó los restos de Pedro Santana al Panteón Nacional. Pedro Santana fusiló a Duvergé y a María Trinidad. Ay, Dios mío, yo pienso una cosa así. Y Balaguer ahí. ¡Tú! ¿Qué dirán de mí las generaciones venideras? Tú que fusilaste a un campesino porque se robó un racimo de plátano. Pero sin ti, sin tu espada, no hubiésemos vencido las huestes haitianas. Y lo metió. ¿Qué dirán de mí? Yo poniéndote al lado de María Trinidad Sánchez. Ahí yo comparo a Santana con Joab. Joab mató a Abner y mató a Amasa. Pero sin la espada de Joab, David no hubiese avanzado tanto. Con sus luces y sus sombras, esos son esos tipos de héroes que tú tienes que decirle, ese hombre hay que quererlo y odiarlo al mismo tiempo. Por un lado cariño y por el otro lado rechazo. Bueno, pues Joab aquí está diciendo, es uno de los momentos más brillantes de Joab. Y haga Dios lo que bien le parezca. ¿Usted sabe lo que Joab está diciendo? O sea, yo no sé lo que Dios va a hacer. O sea, yo no sé cuál va a ser el resultado final de la batalla. Yo no sé, nosotros nos vamos a esforzar y vamos a pelear y el que se pare ahí nos lo vamos a llevar. Si ellos pueden más, tú me ayudas. Si lo tuyo pueden más, yo voy y te ayudo. Pero ¿sabe lo que está diciendo Joab? Dios que haga lo que Él quiera, pero nosotros nos vamos a esforzar. ¿Sabe lo que está juntando Joab? Joab está juntando la soberanía de Dios con el esfuerzo humano. Joab está diciendo, yo sé que el Señor lo va a hacer, yo me voy a sentar. No, ahí dice, yo el que se me pare ahí me lo voy a llevar. Y a Dios que haga lo que Él quiera. O sea, Joab está diciendo, yo voy a hacer mi parte, lo que Dios me está llamando a hacer, y Dios que abra la puerta que Él quiera abrir. Lo que Joab está diciendo, yo no sé el resultado final de esta guerra. Yo no me lo sé. O sea, es un guerrero, está acostumbrado a pelear continuamente. Yo no me sé cuál es el resultado final de esta guerra. A Dios que obre como Él quiera. Pero yo sí sé qué es lo que yo tengo que hacer. A mí me pusieron aquí para ser un general y dirigir este ejército. Yo estoy aquí para poner la última gota de mi fuerza, esforzándome por el pueblo de Dios. A Dios que haga lo que Él quiera. Porque mucha gente cree que porque nosotros, Cristo ya resucitó de entre los muertos, ya tenemos que darnos sentaditos en la casa. Y la resurrección de Cristo es la victoria sobre todos los poderes del mal. La victoria sobre todos los poderes del mal. Cristo llega aquí en la tentación, vence a Satanás, luego comienza su ministerio a vencer todos los efectos de la caída. Los ciegos veían, los cojos saltaban, los endemoniados fuera demonios. Y luego Cristo sufre la cruz, muere y resucita de entre los muertos venciendo todo. Y trae la vida de la nueva creación, lo que usted y yo vamos a experimentar. Con Cristo somos juntamente crucificados. Ahora Dios nos dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y yo pienso, hermanos, en esos hombres y mujeres que todos los días se levantan en sus hogares con agenda complicada, que tienen trabajo, tienen facturas que pagar, tienen trabajo que hacer, reportes que llenar. Y a pesar de todo eso, hermanos, sacan tiempo para leer la palabra de Dios, para estar con Dios y adorar a Dios y bendecir a Dios leyendo su palabra. Todos los días. Esas familias que tienen 1, 2, 3, 4 muchachos y que hay que cambiarlo para ir para la escuela. Eso no es fácil. Yo lo digo, yo tengo 3 y los 3 míos en escalerita. A veces le preguntaban a la esposa mía, ¿y tú no has dado a luz? Y yo le decía, ay no, ese otro. Del otro parte. Usted sabe lo que es tener
que parar el ejército, levantar, y a pesar del corredero el que la guagua se va, que hay que llevarlo, que van a tocar el timbre. No, aquí vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer un verso de la palabra de Dios y vamos a orar y nos vamos a la tribu entera. Es un esfuerzo extraordinario para comenzar a decirle, valoramos esto. Los hombres y las mujeres que pagan un precio alto para servir. Hermanos, en la iglesia somos comunidad, somos pueblo. Nos esforzamos no por simplemente por los intereses personales, nos interesamos por los intereses comunes de nuestro pueblo. Por los intereses comunes de nuestro pueblo. Las veces que yo he visto hermanos llevando a otros hermanos y la muchacha allá al hospital, llevándolo, y la muchacha que está haciendo el reporte dice, oiga, usted que usted es hijo del don. No, yo soy él va a la iglesia conmigo. Ah, pues yo pensaba que usted era hijo de él. Hermanos que dejan de hacer lo que están haciendo para mostrar el amor de Jesucristo. Porque saben que somos pueblo, que nos esforzamos también por los otros. Hombres y mujeres que están para servir a los niños. Para servir precisamente a los jóvenes, a los adultos, para ser tutores que no tiran la toalla, que a pesar, hermano, del tiempo que nosotros estamos viviendo, ellos dicen, yo creo que el poder de Dios puede hacer cosas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y Dios que se encargue de los resultados. ¿Cuántos de los maestros que tenemos, por lo menos en la asamblea mía, dicen, no, yo quiero varón que me llegue la pensión ya, yo la voy a pedir por adelantado? Es más, yo creo que voy a pedir una pensión por incapacidad. Porque dar clase ya lo tiene alterado. Principalmente en los sectores públicos. Porque no encuentran qué hacer. Quieren enseñar, pero no pueden. Pero cada mañana se levantan confiando de que Dios puede hacer algo. Vamos a esforzarnos y dejemos el resultado final en las manos de Dios. No hay enano, hermano. No le van a mandar los enanos del ejército. Son gigantes. Siempre van a ser gigantes. Y David, que había matado gigantes, y aquí tiene unos colaboradores interesantes, capítulo 20, dice que ellos luchaban contra los gigantes. Y uno dice, ven acá. Y cada vez que aparecía un gigante, aparecía un valiente que iba y le entraba. Bueno, pues así era. Pero usted sabe lo que nos dice el texto en el versículo 18. ¿Quién es que da la victoria? Y usted recuerda cuando lo leíamos. Y vamos a leerlo una vez más por allá, el 18:13. Cuando dice el texto, terminando, dice, puso guarnición en Edom y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David, donde quiera que iba. Hermanos, comprometidos con el bien, Dios está de nuestro lado. Comprometidos con el bien, Dios está de nuestro lado. Por eso debemos esforzarnos por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, y Dios que haga, hermano, lo que Él tenga en su plan para nosotros. Padre, gracias por tu misericordia. Recibe gloria y honra. Ayúdanos, Señor, en esta guerra en pro de lo bueno, en pro del bien. Y llévanos en triunfo continuo, en tu poder. Gracias te damos, pedimos tu bendición y tu guía. En el nombre de Jesús. Amén.